Hola, buen día. Bienvenidos todos a nuestro webinar Agilidad en DevOps y la importancia de su integración con ITIL. Mi nombre es Fanny Díaz y soy parte del equipo de Genius IT Training. Para quienes aún no nos conocen, Genius IT Training es una empresa que tiene su sede principal en la Ciudad de México y recientemente cuenta también con presencia en Centro y Sudamérica. Nos dedicamos a brindar entrenamientos en IT Service Management, Agile, Scrum, Management 3.0, DevOps, entre otros marcos, así como consultoría y acompañamiento en procesos de transformación digital y cultura Agile. Y por supuesto somos partners de PeopleCert para impartir los cursos de ITIL y DevOps. Durante el mes de septiembre, Genius IT Training celebró un aniversario más. Y como parte de los eventos y festejos que estamos llevando a cabo, el día de hoy tenemos el honor de contar con invitados especiales para cerrar con broche de oro este aniversario. El primero de ellos es Mario Monsalve, embajador de PeopleCert en Latinoamérica, que nos acompaña desde Colombia. Hola Mario, buenas tardes, un gusto Un cordial saludarte. saludo, qué alegría poderlo saludar, espero que se encuentre muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué te parece si nos cuentas un poco más acerca de ti y de tu experiencia? Claro que sí, con el mayor gusto. Bueno, qué privilegio poder hacer parte de este aniversario y poder traer un mensaje de apoyo de parte de PeopleCert en el sentido de poder entrar a promover el fortalecimiento de los conocimientos y las competencias del talento de TI de nuestras organizaciones. Estamos en una época de metamorfosis en TI también y hay que orientar esa transformación ágil dentro de TI y tenemos todo un paquete de servicios para poder promover ese cambio de mentalidad, ese cambio de prácticas y el mejor aprovechamiento de la tecnología para que seamos organizaciones de TI cada vez más alineadas a esta economía y este mundo de transformaciones digitales. Perfecto, muchísimas gracias Mario y te damos pues la mejor de las bienvenidas. También contamos con la participación de Fernando Jiménez, quien es Agile Enterprise Coach en Genius IT Training y nos acompaña desde la Ciudad de México. Hola Fernando, buenas tardes, un gusto saludarte. Por favor, cuéntanos un poco más de ti y de tu experiencia. Hola Fanny, por supuesto. Antes que nada, buenas tardes, bienvenidos. Encantado de estar aquí. Bueno, un poquito acerca de su servidor. Soy Agile Enterprise Coach. Estamos apoyando en la parte de entrenamiento, de capacitación y temas de consultoría y procesos de transformación digital. De verdad estoy muy emocionado, muy contento de estar aquí en el marco también del aniversario de Genius IT Training. Agradecido con esta invitación y gustoso de poder charlar un rato, entretenernos y aprender bastante. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Fernando. Bienvenido. Y finalmente también tenemos la presencia de Carlos Álvarez, quien es Business Development en LATAM, Brasil y Estados Unidos por parte de PeopleCert. Hola, Carlos, muy buenas tardes. Por favor, platícanos un poco más de ti y también si gustas compartirnos algunas palabras de inicio para comenzar con este webinar. Claro, primeramente, nosotros por parte de PeopleCert estamos muy felices. Es el primer webinar que estamos desarrollando de DevOps después de largo tiempo trabajando con esta certificación. Para los que no me conocen, yo soy 100% latino, pero vivo en Grecia, en Europa, porque trabajo acá en oficinas centrales de PeopleCert. Luego en el chat les voy a agregar ahí mi LinkedIn, si están interesados, o mi correo electrónico en caso que tengan alguna consulta de parte de nosotros como el proveedor del producto y de la certificación. Pero a buena hora, ya ahora contamos con Mario, el embajador que tenemos de DevOps, que es súper importante. Ahora ya estamos trabajando en la región con esto. Tenemos a Fernando, que es experto también en el tema de DevOps. Y pues también por parte de nosotros queremos apoyar al ATO, Genius IT Training, que estamos muy felices, muy contentos, primero de saber que es uno de nuestros partners estratégicos que nos está ayudando a que esto pase y no, pues en buena hora, les deseamos lo mejor y esperamos que esta sea una buena oportunidad y para todos los candidatos que están buscando una certificación que se complemente con lo que es el tema de ITIL, pues hoy van a escuchar todo lo que necesitan saber
para confirmar todas esas dudas y para evacuar todas esas consultas. Y un placer y otra vez felicidades a Genius IT Training y pues a Fernando, a Lisbeth y a todo el equipo que está detrás de, y a Mario y a todo el equipo que está detrás de este evento. Un placer, los dejo para que continúen y cualquier consulta les dejo mi información. Que estén muy bien, hasta luego. Muchísimas gracias, Carlos. A continuación daremos inicio con los temas que tenemos planeados para este webinar. Al final de ambos temas vamos a estar realizando una sección de preguntas y respuestas, pero conforme se vayan presentando sus preguntas, nos las pueden compartir en el chat de preguntas y por favor no olviden indicar para quién va dirigida su pregunta. Damos inicio con el primer tema, agilidad en DevOps, a cargo de Fernando Jiménez, Agile Enterprise Coach. Y bueno, Fernando, cedo la palabra. Muchas gracias, Fanny. Pues vamos a comenzar. Buenas tardes, bienvenidos sean todos. Qué bueno que se siguen incorporando. Pues vamos a comenzar con nuestro primer tema respecto a qué es DevOps y especialmente cómo se relaciona con temas de agilidad, ya que todos estos temas van íntimamente relacionados. Vamos a comenzar con esta pequeña comparación, esta introducción. Primero, cuando hablamos de temas de agilidad y DevOps, a veces pudiéramos pensar que son temas que están desconectados o son marcos diferentes o filosofías diferentes. La realidad es que no, todo lo contrario. Cuando hablamos, por ejemplo, primero de definir la agilidad, a veces se piensa incorrectamente que es correr. Que agilidad es hacer las cosas rápido, corriendo, acelerados, ¿no? Como lo ponemos aquí en esta slide. Y en realidad no. Cuando hablamos de agilidad, hablamos de ser flexible, de responder al cambio, de adaptarse al entorno. ¿Por qué? Porque cuando a veces se piensa que la palabra agilidad es igual a rápido o a veloz, termina sucediendo inevitablemente lo de esta imagen. Tropezamos, nos caemos. Cuando hablamos en entornos de tecnología o de transformación digital, agilidad es esta capacidad de crear y responder al cambio, con el fin de obtener ganancias en entornos empresariales cada día más competitivos, más turbulentos, con más necesidades y más cambios. Por esto es que cuando hablamos de agilidad es hacer este equilibrio, estar balanceando constantemente la flexibilidad y la estabilidad por otro lado. Entonces, estar constantemente haciendo este balance. Y cuando hablamos entonces de DevOps también, digo muy general lo vamos a platicar porque en la siguiente charla Mario nos va a profundizar en esta parte, pero cuando hablamos de DevOps en realidad es una contracción de la palabra, de dos palabras, Development y Operations, desarrollo de operaciones, que al momento de unirlos pues forma esta contracción que es DevOps. DevOps o DevOps, DevOps en Latinoamérica. Cuando hablamos de DevOps es un término, si tú buscas en Google, y de hecho de acuerdo a varios estudios de las palabras más buscadas en las áreas de tecnología, de las personas que se dedican al tema de IT, DevOps es de las palabras que más se están buscando junto con temas de Agile y de Scrum. Usualmente los asociamos como a estrategias de transformación digital o se asocia DevOps a temas de automatización, conceptos como continuous delivery, desarrollo ágil. Y a veces pudieras darse esta interpretación de que, pues es que Scrum es otra cosa o agilidad es otra cosa y DevOps viene a complementarlo. Entonces, ese es uno de los mitos que vamos a destruir en esa charla. Agilidad y DevOps no son complementos, en realidad es una necesidad, van íntimamente relacionadas. Y es que si queremos hacer un proyecto de implementación de la cultura DevOps, de todos los enfoques y prácticas, pero no cambiamos el mindset o la forma en cómo se organiza un negocio, pues irremediablemente lo que provoca es que las estructuras organizacionales actuales, si no cambian toda esta mentalidad de silos, es decir, de dividir a las organizaciones en departamentos, pues eventualmente se desalienta esta colaboración, ¿no? Y por consecuencia, pues el resultado final no es lo que se espera, no se logra esta automatización, esta integración, esta entrega continua de servicios. Aquí es cuando entran entre otros muchos marcos y prácticas y conjuntos de procesos, frameworks, etcétera, ¿no? Nosotros en las áreas de tecnología, en las áreas de transformación digital, de procesos, estamos, digamos que, soportando toda la parte core, toda la parte tecnológica. Históricamente, desde antes de este tipo de prácticas o enfoques, pues las áreas de TI han sido este soporte que necesita el negocio y la manera en cómo con el paso de los años, de las décadas, hemos creado esta interfaz o este vínculo entre el negocio y
el área tecnológica, pues es a través de procesos, de prácticas, de marcos de referencia, de metodologías. Y ahí es cuando entra DevOps como una forma de trabajo, como una cultura, como un conjunto de ideas y principios que se van a profundizar. Y es cuando viene pareciera ser que se contraponen, cuando las organizaciones inician con este viaje tan hermoso y tan complejo al mismo tiempo como es hacer una cultura DevOps y empezar a integrar todo ese tipo de prácticas que se hablan, empieza como que este choque. Pareciera ser que desarrollo de operaciones como que cada quien va para su lado. Ejemplo, cuando hablamos de que las áreas de TI se quieren agilizar, se quieren acelerar, resulta, por un lado, que el área de desarrollo se dedica principalmente a temas de entender requerimientos, funcionalidades, hacer diseño de componentes, por supuesto, toda la parte del coding, de escribir código, de compilarlo, escribir casos de uso, de pruebas, de testing, hacer compilaciones, ¿no? Y por otro lado, las áreas de operaciones se enfocan principalmente en tareas del tipo, vamos a instalar servidores, hardware, sistemas operativos, configuración de servidores, de redes, de storage, monitoreo de servicios, reportar caídas o fallas, aplicar remediaciones de seguridad o simplemente mantener estos protocolos de Disaster Recovery Plan, Business Continuity Plan y todo lo que tenga que ver con temas de continuidad del negocio. ¿Cuál es el problema? Al momento de analizar las tareas que hacen estos departamentos, estos silos, que al final de cuentas son del área de TI, pero tradicionalmente lo que hacen es que como que se marca esta separación. Tú eres desarrollo y tú eres operaciones. Y al momento de analizar estas tareas, parece ser que se contraponen. Por un lado, desarrollo se enfoca en la velocidad, en hacer entregas más rápidas, más frecuentes, iterativas e incrementales. Y por otro lado, operaciones se enfoca en, tenemos que mantener la estabilidad, la confiabilidad del ambiente productivo, evitar problemas, que no tengamos incidentes críticos, que no explote producción. Y es cuando empiezan estos choques, ¿no? Al momento de hacer este tipo de prácticas, de enfoques, de marcos, sucede este choque. ¿Qué es lo que pasa? A veces las organizaciones se cree que una implementación de DevOps es una simple herramienta, ¿no? De hecho, por eso aquí en slide se pone implementación entre comillas, paréntesis, como le quieran llamar, ya que a veces se cree que, pues DevOps consiste en vamos a implementar alguna herramienta que me ayude a automatizar la entrega, una herramienta de automatización de testing y listo, ya con eso ya hicimos DevOps y ya hicimos un proceso de transformación digital. Pero sorpresa, resulta ser que este es un enfoque equivocado. Y es más, cuando hablamos de herramientas DevOps, existen un montón. De hecho, aquí la imagen que está mostrando son algunas de las que existen de herramientas que te pueden ayudar a DevOps. Pero si te das cuenta, no hay una sola herramienta, no existe una herramienta universal que te ayude a automatizar absolutamente todo, no. Tienes decenas, cientos de herramientas, miles, me atrevo a decir, para temas de automatización. Entonces, creer que una implementación de DevOps es instalar una herramienta sería un enfoque erróneo. En realidad, detrás de esto, hasta para echar a andar una simple herramienta, sucede que existe todo un tema de conflictos históricos entre las áreas de desarrollo de operaciones, donde por un lado desarrollo con esta necesidad de entregar aceleradamente, empieza a aumentar la velocidad de entrega en tiempos más pequeños, en iteraciones, operaciones empieza a meter mayores controles y se empieza a separar, se empieza a crear silos y pues eventualmente regresamos a estos procesos tradicionales de comunicación tradicional, donde desarrollo agiliza la entrega, pero operaciones mete más controles, más filtros de seguridad, más barreras, más procesos, más formatos. ¿Para qué? Pues para cuidar el ambiente y no los culpo. Yo he estado tanto del área de desarrollo como del área de operaciones y pues sí, la realidad es que es un estrés. Desarrollo nos presionan mucho a entregar aceleradamente, pero operaciones también nos presionan para decir, oye, pues pase lo que pase, mantén el entorno estable. Entonces, cuando hablamos de DevOps, es como hablar de un iceberg. Decir que DevOps solamente son herramientas es solamente ver la punta del iceberg. Detrás de una correcta implementación, de un enfoque de prácticas de DevOps, existen cosas muy en el fondo, debajo del iceberg. Acuérdate, el iceberg solamente lo visible. Para algunas organizaciones es, pues tengo alguna herramienta o algún proceso. Pero debajo de todo esto, de un proceso, de una herramienta, existe un mindset, una forma de cambiar, de organizarse, existen valores, existen principios, existen técnicas de autogestión, cambiar el chip del equipo, hacer inclusive una reestructura organizacional a equipos multifuncionales.
cambiar inclusive el mindset de la organización, en vez de ser orientado a proyectos, es ser orientado a productos y hacer toda una filosofía, toda una reingeniería de un customer centricity, es decir, que todo gira en torno al cliente y a sus necesidades, así como cambiar el chip de que trabajamos en productos y servicios que constantemente están evolucionando. Entonces, ya cuando vemos todos estos conceptos decimos, no, pues sí, o sea, lo que se ve a lo mejor amablemente es para temas de DevOps podría ser una herramienta, un proceso, pero ya cuando analizamos todo lo que hay detrás es cuando empiezan las dificultades, ¿no? Cuando hablamos de tenemos que hacer este enfoque, cambiar todas estas formas de trabajo, usualmente nos quedamos nada más en la parte de hacer agilidad. Cuando hablamos de hacer agilidad, significa pues simplemente vamos a poner en práctica, vamos a poner en marcha prácticas ágiles. ¿Qué vamos a hacer? Ceremonias, vamos a trabajar en iteraciones, en bloques de tiempo cortos, vamos a reunirnos diariamente para ver cómo vamos en la meta que planteamos en un corto plazo. ¿No? Vamos a revisar impedimentos, vamos a revisar cada cierto tiempo con el cliente para que me dé su feedback, para adaptar el producto de acuerdo a sus necesidades. Digamos que esto es simplemente hacer agilidad, hacer estas herramientas. Sin embargo, cuando las organizaciones se limitan solamente a hacer agilidad, es decir, a hacer prácticas de reuniones, vamos a hacer una daily, vamos a hacer un tablerito, pero en el fondo no cambian el mindset a ser ágiles, pues el resultado resulta algo incompleto, valga la redundancia. Cuando hablamos de ser ágiles, en realidad se trata de cambiar el quiénes somos y para efectos de una organización, cambiar la manera en cómo visualizamos la entrega de productos y servicios. Y peor tantito, si empezamos a visualizar que esto de DevOps implica integrar desarrollo y operaciones, pues es cambiar toda una filosofía, toda una forma tradicional de trabajar, de operar, inclusive de tener nuestros procesos internos de control y de procesos de release y de deploy. Entonces, el ser ágil implica cambiar una mentalidad, considerar inclusive una reestructura organizacional, cambiar la cultura, la mentalidad del equipo y en general cómo nos relacionamos y cómo percibimos la entrega de productos y servicios e inclusive cómo consideramos las necesidades de nuestros consumidores, de nuestros stakeholders. Dicho de otra manera, cuando empezamos a profundizar en el iceberg, en toda esta máquina tan compleja que es una organización y lo que representa el implementar prácticas y enfoques de automatización, hay muchas cosas debajo. Ser ágil desde, tenemos que cambiar nuestros valores, empezar a priorizar las interacciones, los individuos e interacciones, empezar a responder al cambio, empezar a colaborar con el cliente, empezar a priorizar el entregar algo funcionando, el software funcionando. Cambiar nuestro enfoque, oye, en vez de proyectos, vamos a trabajar en productos. Vamos a analizar un MVP, un producto mínimo viable. Sobre eso, cómo lo podemos ir adaptando, cómo lo podemos ir evolucionando, cómo podemos mejorar las funcionalidades, cómo podemos involucrar más al cliente, e inclusive cómo nos comportamos, cómo interactuamos como equipo, como empresa, como personas. Fomentar valores como la transparencia, el respeto, la apertura, el foco, el feedback. Generar espacios de colaboración, de adaptación. Entonces, todo esto es lo que hay detrás de un tema de implementación, de prácticas, de procesos, de enfoques, y en este caso enfoques como DevOps, que en realidad, pues, como te das cuenta, es toda una cultura que hay detrás. E incluso en encuestas que se hacen cada año, por ejemplo, esta es una encuesta que hizo Gartner el año pasado, ¿cuál es el mayor desafío? Le preguntaron a varias grandes organizaciones complejas, ¿cuál es el mayor desafío que perciben al momento de utilizar o bueno, tratar de implementar DevOps como forma de trabajo? Les dan 4 opciones. Problemas relacionados a la información, a las personas, a los procesos o a la tecnología. Y resulta ser que lo que más abunda, la respuesta es problemas relacionados a las personas. Entonces, en conclusión, cuando hablamos de implementar DevOps, implica también cambiar una cultura orientada hacia que las personas interactúen, a entregar valor de manera continua, a que la seguridad esté integrada como parte de inclusive desde el desarrollo nativo, esto que se le llama el DevSecOps. Y pues básicamente cambiar el mindset y la forma en cómo se organiza una empresa, una organización, para empezar a integrar estas prácticas. Para ir concluyendo,
Uno de los principios que se habla en DevOps, justamente en el enfoque de PeopleSource DevOps, en el nivel Foundations, Fundamentals, que aquí que se ve en ese entrenamiento, es el principio de las 3 vías, que es básicamente un modelo bastante interesante. Digo, aquí lo sintetizamos, por supuesto, muy a nivel general, pero ya cuando lo profundizamos, en realidad tiene mucho sentido. Es para que nosotros podamos iniciar un proceso de transformación digital, un proceso de transformación ágil y orientada hacia DevOps. Debemos de pasar por 3 vías, 3 caminos. La primera vía es generar un pensamiento sistémico, es decir, conocer el end-to-end de mi proceso de negocio. El punta a punta, no nada más ver lo que a mí me toca o ver mi fotografía o no nada más mi parte de lo que tengo que trabajar, sino tener esta facultad de tener la foto entera, esta visión holística. Una vez que todas las organizaciones, todos los departamentos, tanto de desarrollo como operaciones, tienen esta visión, pasamos a la segunda vía, que es, ok, ya tenemos la foto entera, ahora vamos a empezar a amplificar los bucles de retroalimentación. Es decir, vamos a interactuar más con otras áreas, no nada más con mi departamento de desarrollo o nada más con la siguiente área a quien le entrego, como por ejemplo, desarrollo y testing, ¿no? Que van de la mano. No nada más hablar desarrollo a testing, sino también integrar a infraestructura, a análisis de requerimientos, al área de seguridad, al área de web services, de desarrollo, etcétera, ¿no? O sea, empezar a meter, a integrar todas estas áreas y amplificar estos bucles de retroalimentación. Y finalmente la tercera vía, ok, ya que tenemos esta cultura del feedback, empezar a generar una cultura continua de experimentación y aprendizaje, donde las prácticas, los métodos, las herramientas, las técnicas sean parte de nuestro día a día, donde sea normal dentro de la organización ser abiertos a probar nuevas cosas, probar nuevas formas de trabajo, estar siempre en constante aprendizaje y, por supuesto, orientar toda nuestra organización hacia productos y servicios y generar un producto mínimo viable. Ya estamos casi concluyendo, para temas de pilares, entonces pudiéramos considerar que los pilares para implementar una buena cultura DevOps desde una perspectiva de un mindset ágil implica aumentar los bucles de colaboración, de feedback, por supuesto, eventualmente hacer un enfoque de automatización, por supuesto que se necesita, y gestionar, hacer todo este mindset ágil, ¿no? También cambiar la forma tradicional en cómo diseñamos procesos. Ojo, los procesos se necesitan y por supuesto que son importantes y van a seguir necesitándose. Simplemente hacer una reingeniería y una reestructura respecto a la forma en cómo hacemos la gestión de productos y servicios y la interacción entre las personas. Entonces, como podrás darte cuenta, hablar de DevOps y hablar de ágil, en conclusión, van íntimamente relacionados a estos temas. No solamente es verlos como, son mindsets o ágil, se relaciona con Scrum, no, todo lo contrario. De hecho, para lograr la cultura DevOps, se requiere una fuerte integración con primero, por ejemplo, hacer todo este mindset ágil. Puedes utilizar frameworks como Scrum, puedes utilizar, de hecho, y también los marcos como ITIL, que ITIL de hecho está muy fuertemente relacionado con DevOps. De hecho, en el entrenamiento de PeopleSource de DevOps Fundamentals, se hace mucho énfasis en cómo las prácticas de ITIL complementan y robustecen la implementación de la cultura DevOps y todos los enfoques, como integración continua, continuous delivery, continuous integration. Y por supuesto, sin olvidar el tema de la cultura organizacional y por supuesto, considerar las herramientas. Pero si te das cuenta, al inicio de esta charla, habíamos únicamente visualizado, pues una implementación de DevOps es implementar una herramienta, y no. En realidad vimos que más que una herramienta, y yo siempre, por ejemplo, no sé, en las consultorías, con las organizaciones, en los entrenamientos, digo, la herramienta es lo de menos, hay muchísimas herramientas. Pero lo que debemos de considerar es todos estos factores, todos estos pilares y aspectos para lograr hacer de DevOps realmente que sea una implementación basada en la cultura, en un hábito y en una forma de pensar. No solamente verlo como una implementación de una herramienta o de un proceso. Es un enfoque holístico que debemos de considerar. Y bueno, todo esto es una exploración. DevOps va más allá de una herramienta. Incluye aspectos de desarrollo ágil, prácticas de IT Service Management, de gestión de servicios, prácticas de integración continua, de testing y de delivery, de entrega de servicios. Entonces, pues,
Básicamente esta es la charla que quería compartirles como mi participación en temas de agilidad. Les agradezco mucho el tiempo, ¿verdad? Que la invitación. Ahorita les cedo la palabra al equipo de Genius, a Fanny, para pasar a la siguiente charla. Ya saben, ahí en las preguntas, si tienen alguna pregunta para su servidor, la pueden poner ahí en el chat de Q&A para responderles. Muchas gracias, Fernando, por la excelente explicación. A continuación, damos la bienvenida a Mario Monsalve, quien es embajador de DevOps en Latinoamérica por parte de PeopleCert y quien nos va a estar apoyando con el segundo y último tema de este webinar. Mario, adelante, te cedo la palabra. Ok, muchas gracias. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí. Ok, muchas gracias. Muy bien. Bueno, tomando la posta de Fernando en este evento, ante un gran reto que tenemos en TI de hacer un cambio de paradigmas, una transformación de un TI tradicional a un TI ágil, muchas ideas pueden venir a conveniencia para todos nosotros y orientar ese proceso de una manera escalable, de una manera que pueda contribuir a alinearnos a la realidad de este mundo de los negocios. Quiero enfatizar en estos minuticos cómo conecta DevOps con ITIL y cómo se enmarca dentro de todo lo que llamamos la transformación ágil en TI. Entonces, un TI tradicional no le conviene a nuestros negocios. TI ha cambiado de rol, a ser un rol más transformacional dentro del negocio. No es un área por allá escondida dentro del mundo de los negocios, sino que es un habilitador de las transformaciones digitales que estamos viviendo. Entonces, bueno, quiero compartirles algunos mensajes de nuestro estándar de PeopleCert, pero también quiero compartirles algunas experiencias, quiero compartirles, bueno, muchos casos de pronto de adopción de lo que es más conveniente en este proceso de adaptación a estos entornos ágiles en TI. 4 temas quiero abordar de una manera supremamente, llamémoslo así, contextual, sin entrar a profundizar mucho. De estos temas muy probablemente les podamos servir, apoyarles en nuestros entrenamientos, en nuestras certificaciones. Pero la primera parte quiero dar como un overview, una vista panorámica de todos esos marcos de trabajo que habilitan la transformación ágil en TI. Entonces, ese es un primer tema que quiero comentarles. El otro es ¿cómo es esa combinación articulada entre DevOps e ITIL? Hay una serie de personas que dicen que ITIL va en contra de DevOps y que DevOps va en contra de ITIL y hay como unas controversias ahí que no tienen la verdad sentido. Pero bueno, quisiera simplemente aclarar cómo de verdad son una combinación explosiva en el sentido de fortalecer el TI ágil dentro de la organización, hablar de ese escenario de armonización entre los dos, cómo son interdependientes, y de unas recomendaciones para esa hoja de ruta de adopción. Implementar DevOps e ITIL es un tema de largo aliento. Nadie puede llegar a decir que va a implementar DevOps e ITIL en una semana porque hizo una prueba de concepto o porque compró una mesa de servicios o porque tiene unas herramientas de entrega continua, de despliegue continuo, de automatización de pruebas, etc. No, esto es una hoja de ruta, es un tema de largo aliento, es un tema de madurez también y muchas condiciones hay que tener para poderle sacar el mejor provecho a estos marcos de trabajo. Entonces, como marcos de trabajo son una sombrilla que nos desafía a crear una cultura diferente a los profesionales en las tecnologías de información y comunicación. Entonces, esos son los temas y así como decía Fernando, dar un espacio al final para compartir puntos de vista, para sacar provecho de este escenario donde estamos 152 personas dándonos la oportunidad de conversar de unos temas que son de la modernidad en TI. Muy bien. Entonces, la primera parte es cuáles son esos marcos de trabajo que hoy en día están desafiando a hacer una metamorfosis en TI. Gestionar TI hace 30 años era de una manera, hace
20 años de otra manera, hace 10 años de otra manera, y en los últimos 5 años es de otra manera. Entonces no podemos enfrentar los retos del futuro de nuestras organizaciones con las mismas prácticas que fueron muy interesantes años atrás, pero que hoy en día tienen que adaptarse a este entorno cada vez más exigente, más extraño, incluso para muchos de nosotros y de nuestros negocios. Entonces, el tema de cómo orientar TI, afortunadamente, se ha venido redimensionando o reinventando o redefiniendo a través de estos cambios que estamos viviendo en los tiempos. Es un nuevo mundo, yo creo que todos somos conscientes de esta realidad, y esta realidad nos ha llevado a ver el mundo de los negocios y por ende el mundo de TI de una manera diferente, una nueva cosmovisión de lo que es el manejo de los negocios y de temas de TI. Es un ambiente de negocios bastante vulnerable, incierto, complejo, ambiguo, frágil, bueno, como se dice, VUCA, BANI. Y en estos temas uno empieza a ver que necesariamente tiene uno que hacer una adaptación a estos contextos. No puede uno seguir haciendo las cosas como las hacía antes porque no son las más convenientes en estos desafíos que estamos viviendo. Estamos viviendo tanto en el mundo de los negocios y más en TI, una época de cambios y un cambio de época. Y esto no va a parar. O sea, estas metamorfosis, estas transformaciones van a seguir siendo cada vez más dinámicas, más veloces, y entonces eso hace que el ambiente de los negocios y de TI sea bastante volátil. Entonces uno dice, no puedo tener un TI tradicional en donde todo tiene su trámite, todo tiene su tiempo, en donde uno trata a los clientes de TI como usuarios, que es parecido como se le dice al cliente de un médico paciente, ¿no? Que tiene que aguantarse hasta que le haga el favor de atenderlo. No, en estos temas estamos en un esquema de habilitar un mundo de los negocios diferentes. Entonces vienen unos cambios de paradigmas en TI, que eso tiene un efecto en las personas, en los procesos y en la tecnología que utilizamos en TI. No podemos hacer un TI tradicional, que es un TI entre comillas artesanal. Tenemos que hacer una innovación también en TI. No solamente llevar TI a los negocios, sino también trabajar en nosotros como TI para poder estar mejor preparados para atender ese time to market, esa demanda que es cada vez más exigente. Entonces, viene una metamorfosis en TI, de ser un TI que más da un apoyo en la transformación de los negocios, no ser reactivo solamente, sino que es propositivo y que también debe tener la capacidad de entender las señales de todo esto que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y no solamente decir yo todo lo hago, no, también está el esquema de cómo articulo, de cómo ensamblo mis legos de TI, mis building blocks, y cómo empiezo a manejar APIs, empiezo a manejar tecnologías que ya no están en mi data center local, sino que está en cloud, y cómo tener arquitecturas que puedan ser gobernables. Bueno, son retos bastante importantes que tenemos en TI. Y pues eso no lo podemos abordar si no tenemos una nueva, como decía Fernando, un nuevo mindset, una nueva mentalidad, un nuevo paradigma de cómo entrar a manejar TI. Entonces, en TI también hay que trabajar mucho por aquí, en crear una nueva cultura de cómo administrar TI para estos tiempos. De otra manera, nos volveremos el cuello de botella para el desarrollo de los negocios. Entonces, todo esto está enmarcado dentro de estos principios de agilidad muy interesantes, muy efectivos, de acuerdo a las experiencias de quienes mejor han sacado provecho de esto. El ser TI ágil, eso no está por descubrirse, eso ya está bastante inventado. El tema es que tenemos unas grandes brechas para hacer una adopción al respecto. Entonces, prácticamente en TI estamos ante un reto de una metamorfosis, ¿no? Un cambio en el ADN de ese código genético de TI tradicional y tener un TI más acorde a estos tiempos, que podamos ser los que contribuyamos e influyamos en lo que son las organizaciones de esta economía digital. Entonces, tenemos que ser conscientes de esa realidad. No podemos decir, TI se tiene que acomodar nuestras prácticas tradicionales, sino nosotros tenemos que innovar y también ser conscientes de la realidad del mundo de los negocios. Entonces, quienes han mejor hecho esa adopción, esa metamorfosis, han capitalizado todos estos marcos de trabajo, todas estas recomendaciones, todas estas herramientas, y han salido de ese entorno que llaman algunos océano rojo, que es un entorno caníbal, en donde pez grande se come a pez chico y hay mucha sangre alrededor, a un espacio un poco más interesante, más innovador, de mejor proyección y contribución a lo que es
la sostenibilidad de las organizaciones y el mismo TI. Alguien puede llegar a decir que TI es un monopolio y nadie lo va a competir. No, TI también se puede tercerizar, TI también suele entrar a llevarse a service y entonces uno tiene que ser más un estratega también en TI en estos temas. Si alguien le pregunta a uno, bueno, y entonces, ¿cómo se maneja TI, el TI transformado? ¿Cómo es el TI ágil? Pues el TI ágil tiene que replantear paradigmas, ¿no? Tiene que administrar el área de TI, todo el departamento que normalmente lidera un CIO, con prácticas como IT for IT. Todas las transformaciones son proyectos y esos proyectos no son tan fáciles de predecir, sino que son con enfoque graduales. Entonces uno utiliza prácticas como Scrum. Para asegurar la calidad tiene que utilizar uno en el ciclo de desarrollo, utiliza marcos como CMMI o ITMark. Y empieza uno a ver que hay un loop infinito entre desarrollo y operaciones, como nos explicaba Fernando, que es DevOps, que toma el ciclo de vida de lo que son las necesidades de productos, requerimientos y soluciones tecnológicas, pero también se encarga de implementarlas, sostenerlas, darle soporte, y ese loop nunca termina. Por eso es el logo de DevOps, ese loop infinito. Pero también tener un TI bien administrado, bien gobernado, y saber que la operación no es simplemente entregar y salir corriendo, no, hay que tener una actitud y un enfoque de servicio, y ese enfoque de servicio nos viene muy bien para TI, para que seamos más sensibles y más empáticos con las necesidades de nuestros negocios. Y no podemos descuidar que también hay delincuentes que están buscando las vulnerabilidades que tengamos en TI para hacer diabluras, para hacer cosas ilícitas. Entonces tampoco podemos ignorar la seguridad ni la ciberseguridad. Entonces uno empieza a decir, wow, en TI hay muchas cosas que hacer, y a veces nuestros sistemas educativos no entrenan a las personas en estos conocimientos y en estas competencias. Y ahí es donde nosotros como PeopleCert empezamos a ver que nuestra misión es entrar a contribuir para cerrar esas brechas entre las competencias y conocimientos tradicionales y los que mejor se requieren para poder ser más útiles en la transformación de nuestros negocios. Entonces, hacer realidad un TI moderno, un TI ágil, implica que tengamos buenas prácticas, tanto de gobierno, de seguridad, de gestión, de servicios, de operación. Entonces, es un reto tener una TI moderna, y algunos líderes de TI pues siguen con su esquema tradicional, pero por selección natural van a verse bastante afectados y van a afectar a sus organizaciones si no tienen estos modelos. Todas estas bases de conocimiento se enfocan en que TI debe entregar valor, no simplemente entregar recursos o entregar licenciamientos o infraestructura. No, esa TI ya no es la que más demanda nuestros negocios. TI tiene que entregar valor. Y para entregar valor quiere decir que debe entregar un servicio que aporte beneficios, que dé garantías sobre lo que entrega. Y para eso, pues hay muchas maneras de hacerlo. Algunas personas, y aunque no lo creamos, lo que más funciona en las TI es TI centrados en héroes, personas que entregan hasta su vida porque las cosas funcionen, pero no son escalables. Se vuelven los cuellos de botella, se vuelven las personas que no pueden salir a vacaciones, se vuelven las personas que descuidan su familia, etcétera. Entonces uno dice, no, TI tiene que también ponerse en orden, y no solamente debemos llevar un mensaje de transformación a los negocios, sino también transformación a TI. Y hay muchas, como un buffet, hay muchas vitaminas que podemos combinar de una manera interesante para nutrir nuestro TI. Entre eso hay marcos de trabajo. Hoy quiero hablar solamente de DevOps y de ITIL, pero hay muchos otros más marcos de trabajo que son muy útiles para poder llevar esa metamorfosis a TI. Realmente el TI moderno se llama un TI ágil, y toda esa transformación del TI tradicional al TI ágil nos va a llevar tiempo y va a demandar que tengamos una hoja de ruta, porque no lo vamos a hacer de un solo envión, tendremos que hacerlo gradualmente con escenarios, como decía acá Fernando, mínimos viables, que vayamos contribuyendo con valor y ganando victorias tempranas en todo lo que hace parte de TI. Entonces, nos vemos ante un escenario donde dice, no, TI ya no es el mismo de siempre. En TI tenemos que dar ejemplo de innovación, ejemplo de entrega de valor, de servicios, de visión de negocio. Bueno, son tantas cosas que hoy en día convergen a los profesionales en TI,
Y hay otro problema adicional, no se consigue gente muy bien preparada y con las competencias en TI, entonces estamos ante un reto terrible de demanda, pero también de cuellos de botella que se están generando. Entonces, estos marcos de trabajo son muy buenas vitaminas para nutrir nuestras competencias, nuestros conocimientos y nuestras áreas de TI o unidades organizacionales de TI. Quiero enfocarme, como les decía, en conversar con ustedes algunas ideas sobre estos dos marcos de trabajo. No son estos los dos únicos que van a habilitar la transformación ágil, pero sí son los que están como en esa columna vertebral. Y es importante que nos demos ese espacio como para verlo desde esa manera. No sé cuál sea el nivel de entendimiento que tengamos de DevOps. Fernando acaba de hacer un excelente aporte a darnos como ese nivelatorio. Algunos de ustedes de pronto ya lo comentan, los conocen, lo han implementado, qué bueno. Entonces, pues venimos de un enfoque de DevOps bien interesante, formulado por un señor que se llama Patrick DeVois, que trabajaba en Google y empezó a promover todo este esquema de una metamorfosis de TI ágil y lo tildaron de loco, pero hoy en día es un gurú. Y empieza a ver que este esquema replantea mucho lo tradicional que era el ciclo de vida de desarrollo y el compromiso con la operación y con la entrega oportuna de resultados. Entonces, empieza a armarse lo que en PeopleShare denominamos el paquete completo. Entonces, ¿qué quiere decir el paquete completo? TI debería tener una cultura diferente, debería tener unos modelos de operación diferentes y también debería tener herramientas para TI. No solamente dar herramientas para el negocio, sino TI para que podamos tener automatización. No podemos tener una TI que contribuya a los negocios si no armamos este Lego de cultura, de prácticas y de automatización. Si nos quedamos en que tenemos muy buenas herramientas, pero nuestras prácticas no son, o no estamos convencidos con nuestra cultura ni con nuestras actitudes al respecto de ello, pues no funciona el Lego y vamos a hacer es un cuello de botella para nuestras organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que dice DevOps? Esto es un loop infinito. Bueno, no lo pinté aquí como loop, pero es un ciclo completo, desde entender una necesidad que muy probablemente implica intervenir en una aplicación, probarla, desplegarla, mantenerla, liberarla, pero no despegarnos del tema, sino entender que allá pueden venir incidentes y cómo los vuelvo a traer aquí para poder seguir en ese loop infinito. Entonces, si queremos tener una TI moderna, DevOps es un habilitador de las TI modernas, porque DevOps en su paquete completo, como lo acabo de presentar desde nuestra perspectiva, tiene todo un paquete para modelar la cultura organizacional. La cultura organizacional no se logra con una orden, sino que es con el ejemplo. Entonces, modelar una cultura organizacional en TI, que a veces creemos que TI somos tecnología y no, lo más valioso de TI somos las personas. Entonces, ¿cómo voy a trabajar esa cultura? Pero también cómo las personas podemos trabajar colaborativamente de una manera más autónoma, de una manera donde podamos tener más compromiso, donde podamos de verdad crear esa sinergia para sacar adelante las cosas. Entonces, un TI tradicional que trabaja la gente aislada, desarticulada, no funciona en estos tiempos. Tiene que haber verdaderos equipos, verdaderos squads o brigadas, o bueno, no sé cómo lo quieran llamar, pero el TI demanda un esquema de trabajo en equipo muy bien cohesionado, un buen liderazgo en TI. Entonces, el TI tradicional de un ejecutivo en TI, un CIO, entre comillas, que no es un influenciador de toda esta cultura, pues difícil que las cosas se den. Por otra parte, en TI tenemos que empezar a tener otras maneras de actuar. No quiere decir que no vayamos a desarrollar software, a probar software, a mantener las soluciones, a garantizar su estabilidad, a manejar el ciclo previo al desarrollo de arquitectura, etcétera. No, todo eso hay que seguirlo haciendo, pero hay que marcarlo dentro de unos procesos y unas prácticas que sean más empáticos con la necesidad para que no construyamos cosas que no se necesitan, pero también un buen manejo relacional, una optimización de procesos, una adopción de metodologías en proyectos ágiles, en fin. Entonces, uno dice, la manera como va a funcionar TI es diferente, ¿no? Aquí planteamos nuestra mirada de 15 grandes procesos y prácticas. Hay otros binóculos, como el caso de COVID, que dice que son 47. Bueno, hay diferentes maneras de verlo,
pero lo importante es que TI también tiene que poner sus prácticas en orden. Entonces, es eso. Ahora, TI no puede ser artesanal, entonces en TI también necesitamos TI para TI. Entonces necesitamos tecnologías que nos permitan ser flexibles, adaptables, escalables. Un data center tradicional no nos ayuda mucho. Tendríamos que utilizar la flexibilidad de la nube, pero también deberíamos tener cómo automatizar el despliegue, que no sea ese despliegue toda una tarea tan compleja, llena de imprevistos y de backups plan, etcétera, sino que pueda tener eso asistido por tecnología y que el diseño de las soluciones tecnológicas esté enfocado en algo que sea sostenible, no que el diseño sea una piedra en el zapato para nuestro desarrollo. Entonces, en TI también empieza uno a ver que es necesario incorporar tecnologías para TI. Y bueno, Fernando hacía una referencia a que hay muchas tecnologías que habilitan el TI moderno, tecnologías que nos pueden ayudar en todos los siglos, ¿no? Nos pueden ayudar en el manejo de las versiones de código, que nos pueden ayudar en la automatización de la base de datos, en la integración continua de versiones, en la automatización de las pruebas, en la configuración, en los despliegues, en el manejo de los contenedores para poderlos llevar más fácilmente hacia la nube, en el manejo de la misma nube como una infraestructura como código, en el manejo analítica, en el monitoreo al desempeño, no solamente de las soluciones, sino también el monitoreo de la seguridad y cómo articular la colaboración. Entonces uno empieza a ver todas estas cajitas como tabla periódica y esas son herramientas de verdad, que ya están disponibles. Ahora, si no las usamos, pues es porque muy probablemente estamos acostumbrados al TI artesanal, ¿no? Entonces, realmente lo que llamamos ingeniería de desarrollo de software o programación o, bueno, computer science, empieza a reenmarcarse dentro de este contexto. Pero no solamente es manejar este concepto completo del loop, sino también entender que detrás de las soluciones tecnológicas hay personas con necesidades, con una demanda de servicios y nosotros no podemos ser ajenos a esa realidad. Entonces empieza a haber otro marco como ITIL en donde nos dice TI también es un servicio y como servicio tiene que tener una empatía por entregar unos beneficios y dar utilidad sobre ello. No podemos asumir que nuestros clientes de TI son usuarios que yo los puedo maltratar o los puedo subestimar. No, esa revolución del servicio se dio hace más de 20 años y bueno, en mi caso llevo casi 20 años siendo un promotor y un apoyo para la implementación de estas prácticas de gestión del servicio entre TI. Entonces TI también tiene que entregar valor, tiene que implementar unos buenos esquemas de mesa de servicios, de administración de la configuración, de entrar a manejar un control de los cambios. Digo yo, el control de los cambios, ahí es donde conecta directamente con DevOps, pero también muchas otras cosas. Y este marco de trabajo nos dice, TI ya dejó de ser esa área que está por allá en un cuarto con puertas de vidrio en donde dice genios trabajando, por favor no interrumpir. No, tenemos que ser más empáticos, más cercanos para que nos vean como una organización de servicio, como que nosotros tenemos un sistema para entregar valor a través de los servicios de TI. Entonces, esa es otra metamorfosis, no solamente la metamorfosis en ingeniería, en arquitectura, en ingeniería y entrega, sino también la metamorfosis en garantizar la operación y la entrega del servicio y la satisfacción de nuestros clientes. Entonces, ITIL empieza a decirnos, hay que ver unas 4 dimensiones de cómo organiza el servicio, o sea, esa partecita que va hacia los clientes, cómo organiza la información, la tecnología, los proveedores, los flujos de valor, los procesos. Normalmente en DevOps uno dice, bueno, yo estoy haciendo el desarrollo y despliego, pero es que hoy en día uno perfectamente hace apenas el 20% del desarrollo y el despliegue y el resto lo tiene, el 80% lo tienen proveedores y los proveedores hay que saberlos articular y gobernar también dentro de ese contexto, dentro de estos principios. Entonces, estamos ante un desafío, vuelvo y digo, de una transformación ágil de TI, pero una transformación de verdad que se enfoque en el valor. Veíamos hace un momento esa cadena de valor que visualiza DevOps, pero ITIL también en su versión 4, que es una versión genial, desde 2019 empieza a decirnos, también tiene que implementar varias prácticas, ¿no? Prácticas de gestión, el servicio,
prácticas de gestión general dentro de TI, pero también de gestión técnica. Y en esos puntos que están ahí resaltados en rojo, uno dice, ahí es donde está directamente la conexión o el enfoque con DevOps. Entonces, empieza uno a ver que aunque allá hay un ciclo técnico de ingeniería, acá hay un ciclo técnico de servicio, y eso, como pintaba la diapositiva Fernando, ahí no puede haber un muro de confusión en donde como que no se hablan, no se entienden, como una torre de Babel. Entonces empieza uno a ver que un aliado de TI es la gestión del servicio, lo que se llama ITSM, IT Service Management, y entonces a través de IT empiezo a canalizar el servicio, a estar pendiente, pero también a entrar a articularlo con ingeniería. Entonces empieza uno a ver que en este escenario hay muchas cosas por hacer en TI. Si alguien cree que ya lo ha logrado todo en TI, pues estaría muy equivocado, porque realmente hay una metamorfosis que hacerle al TI tradicional. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante la necesidad de innovar y de capitalizar estos paquetes de vitaminas que nutren nuestro TI, ¿no? Entonces, DevOps es uno de los que tiene un enfoque más interesante, porque es una combinación de muchos marcos de trabajo traídos a la parte del desarrollo de ingeniería de software y al despliegue. Entonces, empieza uno a ver que aquí DevOps realmente empieza a ser como un articulador, como cuando uno hace un batido muy rico y se lo toma y le nutre. Ahí hay esa combinación en la licuadora bien interesante, que no indigesta, ¿no? Entonces empieza a darnos cómo sacarle provecho a ITIL y cómo sacarle provecho a DevOps, y cómo hacer que eso contribuya no a que nosotros digamos que hacemos DevOps o ITIL, no, sino que a que el negocio perciba que somos una TI transformadora entregada en entregar valor, y muy ágil, muy oportuna. Entonces empieza uno a ver que no puede ver DevOps por allá y ITIL por acá, sino que hay que hacer como teoría de conjuntos esa intersección. Y aquellas personas que cuestionan que ITIL entorpece DevOps y que DevOps descontrola ITIL, empiecen a ver las cosas desde la perspectiva correcta. Realmente los dos marcos de trabajo modernos, digo yo porque el ITIL versión 3 sí era bastante, llamémoslo así, enfocado en estructuras y en procesos, y DevOps es enfocado en personas y en agilidad, pero ITIL versión 4 resolvió ese problema y le dio la vuelta a este tema del conflicto que había entre DevOps e ITIL. Entonces, estamos ante un gran reto, estamos ante la necesidad de tomar el TI tradicional y llevarlo a un TI ágil. Muchos habilitadores o marcos de trabajo nos van a ser convenientes, pero hay que armar esa hoja de ruta. Primero, estar convencidos que el TI tradicional no conviene mucho, que el TI ágil es el que más favorece a nuestras organizaciones, y que debemos empezar a dar esos pasos en firme, no en falso, para llegar a hacer esa transformación. Hay algo que se llama el caso de negocio, y este caso de negocio, bueno, en otra oportunidad lo podríamos conversar. Y es que el entrar a implementar DevOps e ITIL tiene unos beneficios de negocio, tiene unos beneficios de retorno sobre la inversión, tiene unos beneficios de TCO, de sostenibilidad de la operación y mantenimiento, y tiene muchas ventajas, tiene muchísimas ventajas. Hay personas que dicen, no, eso es como algo que se está medio teorizando, ¿no? Esto es algo muy firme. Y si uno empieza a analizar a qué se debe el secreto de compañías como, por ejemplo, Spotify, Netflix y muchas otras que puedo llegar a citar, ellos dicen, hicimos una adopción de DevOps y lo enmarcamos también como la gestión del servicio en ITIL. Entonces uno dice, estos temas de verdad, estos testimonios nos dan ejemplo de que sí se puede hacer una transformación en TI. Desde luego, tendremos que luchar contra los opositores, las personas que rechazan los cambios, que no conocen estos temas, pero hay mucha manera de hacerlo. La primera es, no lo vayamos a hacer Big Bang, o sea, quito y pongo, no. Hay que hacerlo gradual, por prioridades, Stone Journey, y bueno, en eso les podemos ayudar mucho, como en orientar algunos marcos de trabajo que les permitan tener un TI adaptativo. El TI tradicional no sobrevive.
como decía Charles Darwin, no es el más inteligente o el más fuerte el que sobrevive, sino el que más se adapta. Entonces aquí el paradigma es diferente y en eso es un tema complejo, es un tema difícil, yo lo sé, pero si empezamos a convencernos de la necesidad de hacerlo, puede llegar a ocurrir lo que pasó con Norteamérica cuando quiso abolir la esclavitud y el presidente Abraham Lincoln lideró toda esta transformación de un Estado que patrocinaba las cosas indignas en la humanidad y empezar a contrarrestar eso. Eso fue un tema muy delicado y él lo logró como líder, logró abolir la esclavitud y me acuerdo que en una película que vi, lo entrevistaron y le preguntaron, presidente, ¿cómo hizo para cambiar esas cosas tradicionales y volverlas más sostenibles? Y la respuesta de él, tuvimos que pelear 2 batallas. La primera fue en nuestra mente, la segunda fue esa guerra civil tan terrible, pero que logró salir adelante. De pronto ustedes dicen, ¿y esto por aquí viene? Pues, apreciados participantes, estamos peleando una primera batalla. Estamos en nuestra mente viendo que hay otra manera de abordar la complejidad de TI. Y habrá que pelear otra segunda batalla, o tercera, o cuarta, pero creo que esto es en favor de la sostenibilidad de nuestras organizaciones y el fortalecimiento de TI. Cuenten con nosotros, tenemos mucho por apoyarles en desarrollar sus competencias en DevOps, tanto en arquitectura, como en enfoque, como en cultura, como en la parte de programación, entrega continua, seguridad, riesgo, ingeniería. En todo eso les podemos apoyar y pueden contar con nosotros. Tenemos un portafolio genial de entrenamientos, no solamente en la primera parte, que es conceptual, de fundamentos, sino en ingeniería, en seguridad, en confiabilidad de las soluciones, en cómo entrar a trabajar la parte de liderazgo de TI, en todos los temas que hay. Entonces, creo que hay un desafío ahí por delante y espero haber dado como ese overview, esa vista panorámica que los motive a ustedes a ver esta perspectiva del mundo de TI en una transformación ágil. Entonces, cedo ahora el espacio para poder atender algunas conclusiones, aportes, inquietudes que se le presenten a ustedes como participantes. Muchas gracias, Mario, por tu excelente participación. Y para concluir, damos inicio a nuestro espacio de preguntas y respuestas. Tenemos por aquí una primera pregunta para Mario. Actualmente están evolucionando las aplicaciones no-code, por lo cual los equipos de desarrollo empiezan a perder relevancia. ¿Es posible que el modelo DevOps no sea eficiente a mediano plazo? Qué buena pregunta. TI está con unos retos tremendos de habilitar la transformación digital. Y el low code, pues desde luego es uno de los esquemas que nos ayuda a cerrar brechas muy rápido. ¿Qué pasa? El rol del desarrollador tradicional seguirá siendo un contribuidor porque no todas las soluciones están lo suficientemente personalizadas, pero también empieza uno a ver la necesidad de ser más full stack, ¿no? De abordar desde la arquitectura para poderle sacar el mejor provecho a estas herramientas de low code. Entonces se vuelve un desarrollador más integral que va desde entendimiento de la problemática del negocio y la resuelve a través de propuestas arquitectónicas que sean implementables a través de estos esquemas. Entonces, claro que cambia el rol del desarrollo, pero nunca tendremos resuelto el tema de cerrar la personalización de las soluciones. Entonces, el desarrollo seguirá siendo una alta demanda de servicios, no en el desarrollo tradicional, pero sí en el desarrollo de aplicaciones complementarias, en el desarrollo de portales, el desarrollo de soluciones que permitan hacer la integración entre muchos building blocks de lo que es TI. Espero pues aportar, no sé si Fernando tenga algún otro comentario al respecto. Claro, y reforzando esa parte, no, o sea, también evidentemente creo que las tecnologías van avanzando, así como tenemos estos nuevos enfoques, digo, no solamente para aspectos de código, también tenemos infraestructure as a code o toda esta parte on demand. Al contrario, más bien los perfiles, los profesionales son los que tienen que ir evolucionando. Antes bastaba con especializarse en algún lenguaje, en alguna herramienta, y ahora más bien es ser multidisciplinario, multifuncional. Así es. Sí, esa es la tendencia.
Y no hay no code, es low code solamente. Los vendedores sí dicen eso, pero Sí. la realidad es otra. Ahí detrás hay muchas cosas. Creo que, Fanny, aquí tengo una pregunta, digo, vale la pena aclarar y aprovechando que aquí está Carlos, nos preguntaron por ahí, ¿ustedes son partners de Axelos o porque ofrecen entrenamiento en ITIL? Y va muy de la mano por ahí a la certificación de DevOps, la emite PeopleCert, no es una institución como Axelos para ITIL 4, entonces no sé, Carlos, si ahí si temas comerciales quieras aclarar esos puntos. Sí, bueno, no sé, hay muchas, creo que aún en la industria y en la comunidad, algunas personas no están informadas de lo que está aconteciendo. PeopleCert recientemente hizo la adquisición de Axelos, entonces nosotros originalmente éramos proveedores del servicio de lo que era la certificación de Axelos, ahora pues somos... entonces, por eso es que PeopleCert aparece en la fotografía o en el paisaje de qué es lo que está aconteciendo. Entonces, nosotros ahora no solo somos distribuidores, sino también, pues, propietarios de todas las certificaciones. Y, pues, también somos desarrollamos certificaciones en otros temas. Trabajamos, para los que no saben, creo que trabajamos en 200, alrededor de 220 países. Estamos trabajando en casi todos los idiomas, somos una corporación mundial. Entonces, pues también los invitamos a visitar la página de PeopleCert. Ahí pueden pues, encontrar más información. Pero por eso es que PeopleCert aparece en el webinar y en general aparecemos en el ecosistema. No sé si, creo que con eso sería suficiente, ¿verdad, Fernando? Correcto, sí, digo, valía la pena ahí como que hacer la aclaración, de, a lo mejor no se enteraron, ¿verdad?, de la noticia, pero pues ya para que estén enterados. Entonces, evidentemente, pues el reconocimiento es mundial, internacional y pues avalado directamente por PeopleCert, los mismos de Axelos ahora adquirido. Correcto. Fanny, no sé si quieres dar por ahí algún cierre. Sí, desafortunadamente, pues por temas de tiempo ya no podemos abarcar todas las preguntas, pero si gustan dejarnos su correo electrónico y en el transcurso de la semana les estaremos haciendo llegar la respuesta. Y pues finalmente no nos queda más que agradecer la participación de Mario y de Carlos por parte de PeopleCert, a Fernando Jiménez y a Genius IT Training, quienes hicieron que este evento se pudiera llevar a cabo. Y pues bueno, muchísimas gracias. Más adelante les estaremos compartiendo el link para que puedan ver la grabación y también lo podrán encontrar en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias, Por gracias, asistir. hasta luego. Gusto en saludarlos, cuídense mucho. Chao, Mario. Chao, Fernando. Chao. Hasta luego a todos. Chao, chao. Chao.